Bueno, Pastore, quería que nos comente cuáles serían los objetivos de esta sociedad. Bueno, fue una iniciativa que nos sugirieron desde la División Sudamericana como parte de las actividades del Centro de Investigación White, del Centro para la Memoria Adventista, que funcionan simultáneamente, ¿no? Y la iniciativa estuvo dando vueltas y se fue plasmando hacia fines del año pasado y está tomando forma este año, ¿no? Tal vez el pastor Méjar puede comentar un poquito los objetivos y los planes, ¿no? Muy bien. Claro, por supuesto hay razones, objetivos fundamentales detrás de esto. Primeramente, la historia del pasado determina, lo digo de otra manera, si sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, nos queda claro para qué estamos, ¿no es cierto? La razón de esto es despertar en nosotros una espiritualidad que se asemeje más al compromiso de los apóstoles, de los profetas, porque esa es la razón de ser de la Iglesia hoy en día, ¿no? De manera entonces que ese es el objetivo, encontrar en el recuerdo de los pasados, y hay de todas maneras la necesidad de decir que hay una paternidad bíblica detrás de esto. El estudiar los antepasados, estudiar la historia de la Iglesia está siendo recomendado por la Biblia misma. Por ejemplo, si aquel que nos observa mira en Hebreos el capítulo 2, el capítulo 10, verso 32, encontramos allí de que el apóstol Pablo dice que por favor traigan a la memoria a los hebreos aquellos hechos que le dieron a ellos la seguridad en la salvación en Cristo. Razón por la cual los hebreos sufrieron algún tipo de persecuciones, algún tipo de dificultades, ¿no? Es decir, una convicción religiosa muy profunda que viene del conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Esta comisión también tiene que ver con aquello de que en estos tiempos estamos viviendo lo que es el remanente, aquel pueblo que está siendo suscitado por Dios para la proclamación de la segunda venida de Cristo y el juicio investigador, ¿no? Esa es la razón bíblica que nos trae. Pastor Plenk, quisiéramos saber también quiénes son las personas que están en esta comisión, cuáles serían las autoridades. Bueno, tal vez deba decir primero que la actividad en el área de la historia adventista sudamericana venimos desarrollando ya hace años. Y es como que en forma natural se fue reuniendo un grupo de gente interesada en esta temática. Es como que cada vez que hacíamos una conferencia, una tertulia, había un grupo ya que se fue formando de gente en forma natural. Así que ante esta sugerencia que yo mencionaba de la división sudamericana, lanzamos el año pasado una convocatoria de aquellos que querían integrar una sociedad histórica, por supuesto toda gente voluntaria para trabajar en esta temática, que se inscribieran, así que surgió un grupo de unas 20 personas inicialmente, y este año, en el mes de marzo, hemos reunido a esta gente y hemos dado, repito, los primeros pasos recién en la formación de una comisión directiva y algunas líneas de acción para este año. O sea, eso es todo lo que hemos podido hacer hasta este momento. ¿Cuáles serían algunas de las actividades más importantes que realizan ustedes como sociedad? Bueno, lo que se venía haciendo, que ahora va a estar liderado por esta sociedad, sería ciclos de lo que llamábamos antes conferencias históricas y ahora estamos llamando tertulias históricas, por la simple razón que en estos encuentros no es solo alguien que expone sobre la vida de un pionero, sobre la historia de una iglesia o sobre el surgimiento de una institución, ¿no? Sino que la gente participa activamente. A veces hay descendientes, por ejemplo, de la figura que estamos evocando, que nos traen objetos, fotografías, elementos de trabajo, datos, y la gente que asiste a veces tiene recuerdos o tiene incidentes, tiene anécdotas, así que se transforma en una breve exposición y después viene como un diálogo espontáneo, enriquecedor, en relación con aquello que estamos trabajando. O sea, es una tarea que es muy gratificante, muy interesante, y esto se viene haciendo, repito, hace unos años, y este año le damos un poco más de forma y estamos realizando una vez por mes. Esa es una actividad. Después está la parte de investigación. O sea, queremos seguir investigando, seguir estudiando. En este momento hay en proceso la publicación de un libro sobre pioneros o misioneros del adventismo sudamericano, que va a salir
Dios mediante el mes que viene. Es un trabajo de años. Y estamos queriendo formar también una enciclopedia para que pueda funcionar en Internet con datos breves de la historia adventista sudamericana. Eso es algo que estamos haciendo. Y otras inquietudes tenemos que no hemos concretado todavía. Por ejemplo, hacer algunos viajes para visitar lugares históricos interesantes para la historia de la Iglesia, ¿no? Y bueno, estamos colaborando con toda la refacción del Museo de Crespo Campo. Y además está en formación un circuito histórico y estamos de alguna manera colaborando en la documentación de lo que ocurrió en cada uno de esos lugares, ¿no? Algún detallecito más, repito, algún detallecito más que tiene que ver con la existencia de esta misma biblioteca, de esta misma universidad, inicialmente llamado la Escuela Camarero o Colegio Camarero, es decir, la base humana de sustentación y razón de su creación. Esas personas son objeto de estudio y de recordación. Claro, porque lo que nosotros tenemos tuvo un inicio. Ese inicio tiene que ver con personas, con fechas, con ideales, con entregas, con dones de Dios, y eso es lo que nosotros estamos recordando, ¿no? Y en realidad estamos viviendo en una zona de mucha raigambre histórica, sí. Porque digamos, en estos lugares muy cercanos al Libertador San Martín pasaron cosas muy importantes para la historia de la Iglesia. Pensemos que es la primera reunión bíblica, por ejemplo, realizada por Jorge Riffel, el primer misionero adventista que vino a estas tierras, se realizó en lo que ahora es parte del campus de la universidad, o parte de las tierras de la universidad. Ahí se está levantando un monumento en este momento. Y también la iglesia de Crespo Campo, donde en esa zona se tomó la decisión de la creación de esta institución, está muy cerca. Así que estamos trabajando en toda esta zona porque tiene una razón de ser. Y la gente que visita este lugar normalmente no solo quiere conocer la universidad o el sanatorio, sino que quiere hacer esa recorrida histórica para evocar las raíces de este movimiento. Doctor Pleck, me hizo la pregunta esta mañana aquí quien nos acompaña, ¿y por qué Crespo? Dice, ¿por qué Crespo? ¿Por qué no aquí? ¿No es cierto? Y esa es la razón, que la base, si bien es cierto que los pioneros vivieron aquí un tiempo, pero finalmente fueron trasladándose y desde allí el grupo inicial fueron los que determinaron la creación de esto. El grupo humano más importante del adventismo de esta zona vivía en esa zona cercana a Crespo, así que ahí es donde se gestó la primera iglesia y se tomó la decisión de la creación de la universidad. En todo caso, la pregunta no debiera ser por qué Crespo, sino por qué este lugar. Y este lugar es porque en Crespo se produce la donación de estas tierras de parte de uno de los colonos, estamos hablando de Jorge Lust, y por eso se funda la universidad en esta zona, ¿no? Pastor Benjar, el día lunes ustedes tuvieron una actividad, tengo entendido que es el segundo encuentro ya de estas tertulias. ¿De qué personaje hablaron? ¿En qué familia evocaron en esta reunión? Sí, el lunes pasado estuvimos recordando el ministerio, la entrega, los dones del pastor Adán Mayer, ¿no es cierto? Así que tuvimos una tertulia muy interesante. Además se proyectaron fotos. La familia estuvo presente para dar testimonios de algunos de los hechos trascendentes. Lo recordamos como un hombre entregado de sí y por todo a la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que hubo varios que dieron testimonio de esta entrega, de estos dones que el pastor Adán Mayer ha estado dando durante muchos años. Toda una vida de servicio a la causa de Dios. ¿Hay más gente que puede participar de estas tertulias, pastor? Bueno, sí, los estamos invitando permanentemente. Decíamos que tenemos un grupo de gente que es la que siempre viene, pero sí, está abierta la posibilidad de que se sumen otros. Nos encantaría, dentro de las limitaciones de nuestro espacio físico, ¿no? Acá, y si es necesario podemos ir hacia otros lugares. Pero sí, claro, en este caso las tertulias se anuncian en los medios normales de comunicación de la institución y de la localidad. La agenda, los boletines de las iglesias, el periódico, la radio, incluso creo que el canal también. Así que la gente está invitada a venir. Estamos haciendo una vez por mes, los días lunes a las 6 de la tarde,
La fecha a veces varía un poquito, si es el segundo o el tercer lunes del mes, por actividades propias de la institución. Pero entre esas fechas están. Y es la segunda, la primera tuvimos el mes pasado, y trató sobre una mujer muy interesante que fue la primera instructora bíblica que vino a Sudamérica. Se llamaba Lucy Post, bastante más desconocida que otras personalidades, y fue también una charla muy interesante. ¿Esta persona también tiene familia en este lugar? No, Lucy Post estuvo aquí unos pocos años y trabajó en Uruguay, también en Buenos Aires. Ella tenía familiares, entiendo que todavía quedan, pero en el Uruguay. Yo no recuerdo, o puede ser también que existan, pero no estoy recordando en este momento si hay descendientes aquí. No tenemos referencia. Ella misma no formó una familia, o sea, tenía hermanos, sobrinas y demás, ¿no? Pero fue interesante por una mujer, digamos, de mediana edad que se animó a ir a un lugar desconocido y a trabajar como instructora bíblica, y levantó una escuela sabática en el Uruguay antes que llegara el primer pastor, digamos, a Sudamérica. Así que, bueno, estamos dando a conocer en estas tertulias también trabajos de investigación que hemos hecho, naturalmente, ¿no? Y a veces invitamos a otras personas que tienen mucho conocimiento sobre un tema o que son descendientes de algunos pioneros a que colaboren con nosotros en estas charlas. O sea, no son siempre los mismos los que exponen, ¿no? ¿Cuánto más o menos dura estas charlas? Alrededor de 1 hora 10, 1 hora 20, no más. Y de paso los invitamos para que nos acompañen en alguna de estas tertulias, ¿no? Sería muy interesante dar de entender alguna de estas charlas, conferencias. Las llamamos tertulias por la razón de la participación o multiparticipación del conjunto humano. Tal vez, ya que estamos hablando de las tertulias, anunciar el próximo tema, que sería la vida y el ministerio de Salim Japas, que fue un evangelizador, un conferenciante, un escritor, docente también, muy notable, originado en Buenos Aires, pero que tuvo un ministerio en Sudamérica y en Interamérica, muy, muy notable. Así que ese es el próximo tema, que seguramente será de interés para muchos, ¿no? ¿Cuándo sería? ¿Ya tienen una fecha estimada para ese...? 9 de mayo. Ahí está. Yo lo recuerdo a Salim Japa. Yo era un muchacho de unos 12, 13 años y me gustaba, ya en aquellos tiempos, me gustaba su oratoria. Un hombre muy tierno, llegaba muy rápidamente al corazón de los oyentes, ¿no? Muy simpático, de una gran cortesía y de un gran mensaje. Ese sería entonces el tema próximo. Quiero mencionar que este año va a haber también historia de iglesias. El mismo pastor Rolando Benjar va a estar presentando en algún momento, más hacia el fin del año, la historia de cómo surgió la iglesia de Crespo Campo, que es la primera iglesia. Y también queremos ir a hacer la reseña de la iglesia de San Cristóbal, que es la segunda iglesia de Sudamérica. Así que vamos a estar también tratando historias de instituciones, además de la vida de pioneros.